Buenas, hermano y hermana. Me quito la máscara porque nos tenemos que proteger en medio de la pandemia. Te habla la pastora Nidia Irizarry Jara. Estamos en el Divino Redentor, McAllen, en Texas. Damos una cordial bienvenida a usted que está sentándose en este momento. Busque su Biblia, busque el texto en su celular y aproveche un tiempo para estar a solas con el Señor. Aproveche para meditar en su palabra. Y como dice el salmista, deleítate así en el Señor. Deleítese tu corazón, deleítese en la palabra del Señor. Les invito a orar para comenzar este estudio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que te suplico que envíes tu Espíritu Santo a cada hermano y hermana que escuches. Que envíes tu Espíritu Santo a mi persona para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Haz que se resalten esas palabras que están ahí, que tienen un mensaje para nosotros. Haz que en vez de ser letras solamente sean vida de Dios para nosotros, vida espiritual, vida para cultivar nuestra relación contigo, Padre. Te ruego, Dios, que estés con nosotros en este día. Y te ruego, Padre, que tu palabra sea, Señor, instalada en nuestro corazón, grabada en nuestra mente para vivir por ella y actuar de acuerdo a tu palabra. Es en el nombre de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Pues hoy es la última clase que tenemos respecto a este tema de Jesús encontrándose con la gente, Jesús en encuentro con vidas, con diferentes personas. Y una de estas personas con las que Jesús se encontró fue con Zaqueo, en esta zona. Jesús venía, ¿verdad?, a la zona de Jericó. Y estando en esta zona de Jericó, Jesús se encuentra con Zaqueo y, ¿verdad?, lo manda a bajar y lo pone en un lugar de estima y lo saca de vivir bajo una nube negra por ser un colector de impuestos. Lo saca de la clandestinidad en el sentido de que él no era aceptado en la sociedad, y me imagino tampoco su familia. Lo saca de esa oscuridad y lo trae a la luz a través del mensaje y la transformación que tiene Zaqueo. El mapa nos va a decir los diferentes lugares donde Jesús anduvo y cómo comienza a desarrollar su ministerio. Vemos en el otro personaje de encuentro, es Jesús cuando va camino, ¿verdad?, hacia el norte, y en esa sección de ese norte encuentra en el área de Samaria, en esta parte, a la mujer samaritana, la mujer que era rechazada. Entonces vemos un encuentro con una mujer que era rechazada, con una mujer que era bien discriminada. Esta mujer vivió la mayoría de su vida en un discrimen, y vemos que en vez de ver esa mujer como siempre se ha visto, esa pecadora perversa que tenía 5 maridos y el que tiene no es el tuyo, porque siempre se resalta eso, pero resaltamos en ese mensaje el que ella tiene un diálogo inteligente con Jesús, en que era una mujer religiosa, en que conocía la ley, conocía de su padre Jacob, y que estaba en el pozo, y le cuestiona a Jesús: tú tienes una agua diferente a la de este pozo que ha venido nuestros padres, nuestra familia, generación tras generación. Una mujer inteligente, una mujer que cuestiona a Jesús, que tiene preguntas y que solo Jesús le podía contestar. Y también concluimos con esta mujer de Samaria, la que no le conocemos su nombre, algo muy interesante, y es el ministerio de la mujer. Jesús honra el ministerio de la mujer. Sabemos que Jesús tuvo mujeres en el ministerio, dentro del grupo de los discípulos, dentro de ese movimiento, dentro de ese caminar en esta zona, había mujeres que acompañaban a Jesús. Entonces el punto de gloria, el punto de, como dice el refrán, la cherry de la torta, es decir, si las mujeres tienen ministerio, lo aclaro, sí, las mujeres tienen ministerio, y no solamente al estar cuidando niños o ser maestra de escuela dominical. En este caso, la mujer samaritana es la primera evangelista, antes que Esteban. Amén. Antes que Esteban ser el primer mártir y evangelista, la mujer samaritana es una evangelista, porque ella fue a toda su comunidad, a toda su villa, y les dijo: me encontré a uno que me dijo todo lo que yo había vivido.
Y por la palabra de ella, estos hombres se acercan a Jesús. Y termina el relato diciendo, ya no solo creemos por ella, sino creemos por lo que hemos oído de ti. Entonces sí, la mujer tiene ministerio, sí Dios ha llamado a la mujer a ser pastora, y nosotros en la Iglesia Metodista ser superintendente, ser obispa, porque entendemos que Dios nos mira de igual a igual. Aquí no hay cristianos de mayor categoría o cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría y ponemos ahí las mujeres. No, hermano, no, hermana. Dios nos tiene de igual a igual. Amén. Así que ese encuentro con Jesús, con la samaritana, provoca otro cambio en la vida de la mujer. Y luego vemos en el relato del buen samaritano, en este relato que va de este tramo de Jerusalén hacia Jericó. Es en esta zona que Jesús pone el relato de la parábola del buen samaritano. Este no es un relato literal, pero es un relato que tiene que ver con un mensaje. El mensaje de quién es mi prójimo. Y Jesús pone quién es mi prójimo no en los personajes religiosos de la época, no en el levita, no en el sacerdote, sino que pone el mensaje de quién es mi prójimo en la persona, en el personaje más despreciado, un samaritano. Y recordemos, ¿verdad?, en el diálogo que hicimos de los samaritanos que vienen de esta zona, las pugnas raciales, étnicas, entre, ¿verdad?, judíos y samaritanos no se llevan, es porque en esta zona, en una época dada del contexto histórico, llegaron muchos extranjeros y se quedaron y se asentaron, y los judíos y las judías se casaron con estas personas y ellos ya no eran puros. Y recuerden que este mapa tiene las personas más pudientes en la zona de Jerusalén, las menos, de menos categoría, son aquí los samaritanos, y la zona de Galilea, la zona donde Jesús desarrolla su ministerio, y vimos Capernaum, que es un puerto en el mar de Galilea, donde Jesús desarrolla su ministerio, y de aquí vimos a Jesús que sube hasta Tiro de Sidón, de la región de Sidón, Tiro, esta ciudad. Jesús se desplaza, nadie encuentra la lógica. Escuchen, si Jesús está ministrando de aquí a aquí, ¿por qué se sube hasta Tiro de Sidón? Hay una intencionalidad. De nuevo otro encuentro con Jesús, de nuevo otra mujer, y una mujer cananea la pone este escritor de este evangelio, porque otro lo pone como sirofenicia. Y entonces en este momento esta mujer cananea es la que tiene un diálogo con Jesús, donde Jesús es, como se dice en inglés, staff, donde Jesús no fue tan simpático, donde Jesús le habló, no, pero es que los perros no comen el manjar de la mesa. Y la mujer responde con mucha sabiduría y con mucha fe. Sí, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los amos. En este lugar de Tiro de Sidón, Jesús ministra a una gentil. Personalmente, esto no es una parábola, no es unas imágenes, no es una metáfora, esto es un encuentro personal con Cristo de la mujer cananea que le pide a Jesús, porque escuchó de la fama de Jesús. Desde acá llegó la fama de Jesús a Tiro y le dijo, tú eres el que puede sanar a mi hija que está siendo atormentada. Y cuando Jesús le dice, grande es tu fe, en ese momento fue sanada su hija. Entonces vemos un Jesús que se interesa, escuchen hermanos y hermanas, se interesa por los gentiles, se interesa por los discriminados, se interesa por las mujeres, se interesa por los samaritanos, se interesa por aquellos no judíos. Este Jesús es tremendo, llega a donde nadie llega. Así que después de ese encuentro de Jesús y la samaritana, de Jesús con la mujer cananea en Tiro, hoy vamos a ver a Jesús en el encuentro que se conoce en Marcos 5, del 1 al 20, del hombre endemoniado. Y sabemos que el contexto geográfico, la geografía, la historiografía, nos dice que el hombre era de Gadara. Aquí está Gadara, aquí está Jerusalén, aquí está Jericó, aquí está Samaria, aquí está Capernaum, donde se desarrolla ese ministerio de manera fuerte, y aquí está Gadara.
Esta gente de Gadara en esta zona tienen que ser gentiles. ¿Por qué yo digo que tienen que ser gentiles? Porque trabajaban con cerdos, cuidaban cerdos. Y eso dentro del concepto y la religiosidad de la Torá y del Antiguo Testamento no era permitido. Porque ni se comía cerdo, pero tampoco se criaban ni se cultivaban. Entonces esta gente de Gadara tenía cerdos. Y esta zona de Gadara era el lugar donde se criaban. Estos eran conocidos porque ahí se criaban cerdos. Era un negocio grande para la zona. Así que estamos viendo a Jesús desplazarse por todos estos lugares, en estos encuentros con estas personas, con estos personajes. Y ahora tiene Jesús un encuentro con un hombre endemoniado. El encuentro de Jesús con un hombre endemoniado, un hombre gadareno, era de la ciudad de Gadara, en la región de Gadara. Vamos a leer la palabra. Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de Gadara. Están en el mar y vienen a la región de Gadara, hacia aquí. Ellos estaban en esta zona y de ahí se dirigen, toda esta región es Gadara. Aún la costita en esta parte es de Gadara, ya se acercan a Gadara. Cuando sale Jesús de la barca, viene a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba, mira las características de este hombre, habitaba en los sepulcros. Nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Y cuando era atado, las rompía. Un hombre con mucha fuerza. Nadie lo podía dominar. Daba gritos de noche y de día, en los montes, en los sepulcros, se hería con piedras, y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviara fuera de aquella región, que no los enviara, perdón, que se quedaran en la misma región de Gadara. Le pedía estos demonios a través de este hombre. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran 2,000. 2,000. Eso es una legión, 2,000. Un concepto romano, del ejército romano. Eran 2,000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, al que había tenido una legión. Ahora lo vemos sentado, vestido, en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron lo que había sucedido al que había tenido el demonio. Y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca el que había estado endemoniado, les rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Y usted sabe lo que es Decápolis? Decápolis es toda esta zona, mira, Decápolis. En toda esta zona, en Gadara, en todas estas ciudades por donde él se pudo
caminar y mover, el hombre comenzó a contar las maravillas de Dios en su vida. Muy bien. Esta región de Decápolis son pues 10 ciudades que se juntan en este contexto. En Decápolis hay 10 ciudades en esta región. Es de aquí hasta aquí. Eso es Decápolis y ahí están las 10 ciudades. Entonces vemos que en ese lugar habían varios idiomas, habían varias culturas, y por eso les digo que uno de estos grupos era el que cuidaba cerdos, se dedicaba a esto, y era en este momento un grupo gentil. La descripción de este hombre que está endemoniado, mira, la vuelvo a decir, estaba habitando en sepulcro, estaba atado, aún con cadenas nadie podía soportarlo, gritaba de noche y de día y nadie lo podía detener y se hería con piedras. Esto me recuerda cuando hay jóvenes con problemas mentales psicológicos y optan por buscar cuchillos, cosas cortantes, y se cortan los brazos. Esto es una manera psicológicamente de experimentar dolor, y para que el dolor de los brazos opaque el dolor emocional que llevan adentro. Y naturalmente esto amerita tratamiento psicológico, esto también amerita terapia, esto amerita consejería para ver cuál es la situación de esta persona. Ahora bien, este hombre había perdido esa identidad como persona, había perdido su humanidad, era una persona peligrosa, es una persona que nadie puede dominarlo, es una persona que está fuera de la ciudad, estaba en un sepulcro, y sabemos que los sepulcros no están en medio de los pueblos, los sepulcros están en las afueras de las ciudades. Era un hombre que vivía en la soledad y solamente el cementerio le podía ofrecer albergue. Entonces vemos cómo Marcos pone la situación del hombre enfrentándose a Jesús, y es maravilloso que en este momento, mucho más, considero yo, y es mi punto de vista, ¿verdad?, personal, mucho más que ese aspecto psicológico del hombre enfermo mental, podemos decir que hay un elemento sobrenatural que reconoce a Jesús. Porque Jesús no se presenta como, yo soy Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. No, es Él el que le dice en ese versículo 7, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El endemoniado reconoce la divinidad. El endemoniado reconoce quién está al frente. El endemoniado tiene la suficiente humildad para saber que está hablando con el Hijo de Dios. Ese es un detalle muy interesante que realmente nos llama la atención y nos dice cómo hay elementos sobrenaturales. Está la hermana Gloria, por favor. Sobrenaturales en este momento, en el momento en que Jesús tiene este diálogo con este hombre. Jesús ve que es un hombre torturado. Jesús ve que es un hombre que tiene en sí, como decíamos, en la versión bíblica señala que es 2000 demonios, pero en este comentario bíblico señala que la cantidad es diferente y dice una legión militar romana, y esos son los números que se utilizan. Una legión militar romana, dice este comentarista, es alrededor de 6.000 soldados. Así que mientras en la porción bíblica le pone unos 2.000 demonios, la realidad de la interpretación de acuerdo al contexto, que es un número romano, está hablando de 6.000 demonios dentro de ese hombre. Demonios que lo hacían golpearse, que lo hacían tener una fuerza increíble, que lo hacían romper las cadenas, desatarlo, que lo hacían vivir en un cementerio. ¿A quién le gusta vivir en esas condiciones? A nadie. El hombre perdió la humanidad por esa condición mental, por esa condición espiritual que podemos también decir. Es un hombre que en este relato se ve en una condición demoníaca en esta región de Gadara. Entonces hay unos cerdos y estos mismos demonios le piden permiso a Jesús para entrar en estos cerdos para
liberar a este hombre. Vemos un poder solamente en Jesús, un poder liberador. Y ahí yo creo que hagamos un alto. Independientemente que los demonios se hayan ido a los cerdos, ¿verdad? Que la liberación de este hombre fuera de esta manera. Lo resaltante, lo maravilloso, lo grande y lo poderoso es que Jesús lo libertó. No es la forma, no es el cómo, no es el medio de los cerdos, sino que es el fondo. El fondo es el restaurar una vida. Un hombre restaurado por la gracia y el poder de Dios. Eso es lo relevante. No es lo relevante de por qué se fue a los cerdos, porque déjeme decirte que de acuerdo al pasaje, vamos a ver el momento de crash que surge en el relato, porque los cerdos son utilizados. Entonces el énfasis de la porción bíblica no está en los cerdos, sino que está en el poder liberador de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Este Jesús que llega a Gadara, a esa región, este Jesús que está en esta zona del mar, desciende de la barca y cerquita está este hombre desesperado y angustiado y llega a Jesús. Muy bien, vemos el poder de Dios que libera. Entonces vemos que en los pasajes anteriores, en el mismo Marcos, capítulo 4, Jesús había calmado una tempestad. ¡Wow! Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Ahora tiene poder sobre los demonios. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y eso es lo que Marcos está enfatizando y rescatando en este encuentro. La magnitud del poder de Dios que estremece a esta comunidad. La magnitud de que la gente quede impresionado. Y los que estaban apacentando los cerdos tuvieron temor y fueron a hacer el reporte. Dijeron, uy, un caballero allí echó demonios del caballero, del otro caballero y oye, se murieron los cerdos. Porque ellos eran responsables y los cerdos eran muy costosos en esta zona. No todo el mundo tenía cerdo, que es carne, para poder alimentarse. Así que ellos tuvieron gran temor porque habían perdido financieramente, perdieron todo el hato de cerdo. Interesante. Los cerdos se habían precipitado, ¿verdad?, al mar desde lo alto. Esta evidencia de que el hombre queda libre nos permite ver la evidencia de la sanidad. Señor sana, sanó y sana todavía. Marcos concluye esta historia con la sanidad y la esperanza para este hombre. Pero yo quiero ver dos elementos. Un elemento es que dice que entonces, en el verso 17 dice, entonces comenzaron la gente de Gadara a rogarle, dice. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos, que Jesús se fuera. Qué impresionante. ¿Usted sabe qué? Esta acción de estos hombres y ese verso nos dice a nosotros cuán interesado es el ser humano por lo material. Le importaban más los cerdos que el hombre que había sido libre. Le importara que Jesús se fuera porque estaba sacando demonios, pero estaba matando a los cerdos que ellos vivían de eso. Entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿no estamos iguales? ¿No vivimos ahora en qué me importa a mí realmente en mi vida? ¿Me importa más lo material que el mismo Jesús, que las cosas espirituales, que mi relación con Dios? ¿Dónde está mi énfasis? ¿Dónde está mi importancia? Y esto me hace pensar que una de las cosas que esta horrible pandemia le ha enseñado a la humanidad es que lo importante no está en lo material, está en esas relaciones humanas, en lo personal. Ahora nos duele cuando un ancianito muere y tiene que morir solo. Mi esposo se enfermó de COVID. Ya, gloria a Dios, tiene 2 meses de estar sano, negativo, sanito, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hermano, cuando yo lo llevé, mi hermana, 2 veces a emergencia, las 2 veces me dijeron, hermanos, a las 12 de la noche, hermanos, a las 2 de la mañana, sin pena y sin miseria, quédese afuera.
Me quedé 2 horas, me quedé 4 horas, sudando porque, ¿verdad? Es verano. Sudando la gota gorda, decimos los puertorriqueños. No me dejaron entrar. Con el COVID no dejan entrar su familia. Ahora nos duele tanto, porque ahora nos importa, porque los necesitamos. Entonces esto me hace pensar en esta gente que le dijeron a Jesús, queremos que te vayas, que te vayas, que te vayas. Porque no le importaba eso, le importaba lo cerdo, el material, lo económico, el dinero, la ganancia. Y creo que el mundo se había convertido en eso antes de que nos llegara la pandemia. Aprendamos de todo lo malo, lo bueno en Dios. Lo importante que es Dios para nuestra vida. Y finalizo con la recomendación de Jesús para el hombre. El hombre dijo, yo me voy contigo, olvídate, yo ahora no me despego de ti, tú eres lo máximo, ese amor, ese primer amor, como dice, ¿verdad?, la Escritura. Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y dile las cosas que ha hecho el Señor. Se fue a la región de Decápolis, a toda esta parte. De aquí a aquí, este hombre de Gadara se fue a decirle las maravillas de Dios. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque cuando Dios hace cosas grandes en nuestra vida, tenemos que compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Les invito a orar. Vamos a orar por las peticiones y las necesidades. Soberano Dios, gracias por esta unidad que nos habló de los diferentes encuentros con Jesucristo. Maravillosamente mujeres, maravillosamente samaritanas, samaritanos, gadarinos, maravillosamente gentiles. A ellos Jesús también les predicó. Gracias por ello. Gracias por ello. Gracias por esa palabra que nos alimenta a buscar un encuentro con Cristo y una cercanía con el Señor. En esta hora, Dios, te presento a Hipólita, la mamá de Magda Núñez. Señor, que está siendo paciente de cáncer. Dale fuerza, fortaleza, energía, vitalidad, que venga de tu Espíritu Santo. Toma de la mano cuando esté haciendo el tratamiento. Dale fuerza, Dios, para seguir confiando de que, como dice la palabra, tú eres mi sanador. La sanes, Dios, en el nombre de Jesús. De igual manera, oro por mi hermana Susi Pimentel, Dios, que en esta hora está hospitalizada, que tiene problemas de tener agua en los pulmones. Dios del cielo y de la tierra, de lo visible a lo invisible, permite que saquen toda esta agua, permite que ella se alivie, permite que en el nombre del Cristo vivo y resucitado, ella sane, Dios. Ella sane para hacer testimonio, aleluya, de las grandezas de Dios a los suyos, a su familia, a todo su vecindario, en el nombre de Cristo. Dios, por Tania, Señor, Alaní, Señor, su mami Chuy, Dios, que está enferma con COVID, y como me decía Lupita, este domingo le intubaron. Ten misericordia, Dios, que está en ICU. Ten misericordia, Dios, y guárdala. Ten misericordia y sánala, te lo suplico en el nombre de Jesús. Por el tío, Señor, de Tania, por Eddie, Dios, que ha quedado viudo de una esposa que muere de cáncer. Señor, ten misericordia de él y dale consuelo. Solo consuela, Dios, como consuela a la familia Cavazos que perdieron a Mari, Señor, Mari Cavazos. Ten misericordia de ellos para tu gloria y para tu honra. Te pido, Dios, por Catalea, que su operación sea buena en el nombre de Jesús. Por su papá José, que tenga su visa en el nombre de Cristo. Oramos por las finanzas de la iglesia, porque tú sabes nuestra necesidad. Tú sabes, Dios, que esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia. Y mi Dios proveerá conforme sus riquezas en gloria. Oro por mi hermana Gloria Valdés, Señor, que tú permitas que ella sane de este tratamiento, la mano de Dios sobre ella, el poder de Dios de la cabeza a los pies, la gracia, la fuerza, las ganas de vivir en el nombre de Jesús. Y tú la sanes, Padre Celestial. Te pido por mi hermana Cantú, Dios, su dolor en las manos que tenía el domingo. Y ten misericordia de ella y bendícela y guárdala y cuídala para tu gloria y para tu honra. Y así, Señor, por él y su hijo, sigue guiándolo, Señor. Guíalo, y tú conoces esa petición del corazón. Responde, porque tú eres Dios. Padre Celestial, y todo ruego y toda petición va delante de ti. Y te doy gracias, porque no hay Dios tan grande como tú. Bendícenos, Padre, y guíanos en medio de estos tiempos de la pandemia.
y ten misericordia de los que están hospitalizados. Y bendice a los que están trabajando, Señor, con ellos, enfermeros, doctores, técnicos, los que limpian, los que barren, los que recogen, Señor. La gracia de Dios los cubra, la gracia de Dios los cubra, para que no se contagien. Es en el nombre del Cristo vivo, porque Cristo vive, aleluya, porque Cristo vive, alabados a su nombre, y Cristo volverá otra vez. Amén, Señor.